¿para qué queremos evaluar la audición de alguien? Entonces, la primera pregunta que nos orienta es, ¿la persona oye o siente que oye dentro de rangos esperados? O sea, si le preguntamos a un paciente cómo escucha, ¿va a decir que escucha bien o va a decir que escucha mal? ¿Hay alguna sospecha o algún factor de riesgo que vayan a orientarnos? Y eso también podemos irlo registrando para saber después qué, cómo y cuándo. ¿Ya? Lo otro es dónde podría localizarse la alteración, y ahí tienen que ustedes como médicos futuros y futuras, obviamente tener como buen manejo de la anatomofisiología para poder hacer un buen topo diagnóstico. Es decir, tengo estos resultados, me orientan más a una patología de oído externo, de oído medio, de oído interno, alguna alteración vestibular, etcétera. ¿Ya? Y lo otro es qué impacto funcional tiene y qué conducta corresponde tomar, digamos, porque cuando tenemos los resultados, después es como, sí, tiene una pérdida auditiva. ¿Y qué hace después esa persona? ¿Está cubierta por algún GES? ¿Tendrá alguna derivación? ¿Qué cobertura de salud tiene? ¿Dónde la puedo mandar? ¿Qué exámenes complementarios puedo hacer? Etcétera. ¿Ya? Entonces, no es hacer el examen porque hay que hacerlo, sino que es porque necesito esa información para tomar acciones posteriores con ese caso. Y para eso también tenemos que diferenciar rápidamente qué tipo de evaluación voy a pedir. ¿Voy a pedir un tamizaje? O que se llama, que es lo mismo que decir screening o cribado. Pueden verlo en la literatura, de repente las ISAPRES y FONASA codifica con distintas palabras exactamente lo mismo. Entonces hay algunos códigos que aparecen con tamizaje, otros aparecen con screening y otros aparecen con cribado, y es exactamente lo mismo. Lo que hace el tamizaje auditivo en este caso es identificar el riesgo. No hay un diagnóstico, solamente determina si está presente o no la sospecha de alguna patología para seguir con el criterio diagnóstico. Luego, la evaluación diagnóstica determina la presencia, el tipo, el grado y la configuración de una curva auditiva, por ejemplo. Y para los exámenes vestibulares es exactamente lo mismo. Determina la presencia, tipo, grado y configuración de la patología vestibular para determinar topodiagnósticamente dónde está el sitio de la lesión y ver qué acciones se toman al respecto. Con respecto a la evaluación funcional, por otra parte, está mucho más orientada a determinar cómo afecta la comunicación y la calidad de vida de la persona. ¿Ya? La Organización Mundial de la Salud promueve una atención auditiva integrada a lo largo del curso de vida, incluyendo detección, evaluación, intervención y rehabilitación. Y ahí también van a ir determinando, en base a lo que vaya apareciendo en los exámenes auditivos, cuál es la conducta a seguir. Pero también es súper importante, antes de partir con cualquier prueba, es que les quede súper claro que ninguna prueba aislada permite caracterizar completamente la audición. No hay cómo, haciendo un solo examen, saber cómo realmente escucha la persona o cuál es el impacto que tiene. Aquí la clave es saber qué exámenes son los más relevantes de acuerdo a cada rango etario, pero también saber complementar bien los exámenes. ¿Ya? Eso lo vamos a poder saber al final de la clase de hoy. Entonces ahora sí vamos a partir con los exámenes. ¿Ya? Obviamente primero se hace la anamnesis completa, que se puede orientar hacia el punto de vista audiovestibular, y de eso ustedes ya deben estar mucho más avanzados con determinar cuáles son las preguntas clave. Si es que necesitan apoyo, igual nosotros tenemos formatos de anamnesis audiológica que les puedo compartir como para tener al principio una guía o así como un paso a paso de qué cosas preguntar. Después obviamente se puede ir flexibilizando y ya con la experiencia van a poder hacerlo casi de memoria. ¿Ya? Eh, Luego, antes de hacer cualquier prueba auditiva, es necesaria hacer la otoscopía y determinar si es que esa persona necesita manejo del cerumen, ¿ya? O si es que necesita manejo médico de alguna patología que se observe desde la otoscopía. Si miramos con el otoscopio y el conducto auditivo aparece despejado y una membrana timpánica indemne con un buen triángulo luminoso se determina en estructura, uno puede hacer el examen auditivo que sea. Pero si es que hacemos la otoscopía y nos damos cuenta que hay un tapón de cerumen que no nos deja ver el tímpano, necesitamos sacar primero el cerumen antes de hacer cualquier examen, porque si es que no, pueden haber algunos resultados que estén interferidos por esta presencia de cerumen en el conducto. O por el contrario, si es que miramos y encontramos una secreción a nivel de conducto auditivo que tiene un aspecto micótico, ahí nosotros
como fonoaudiólogos, por ejemplo, tenemos que derivar al médico para que tenga manejo médico medicamentoso antes de pensar en cualquier evaluación auditiva, porque obviamente si es que hay alguna otitis externa, micótica en este caso, obviamente necesita un tratamiento médico que nosotros como fonoaudiólogos y fonoaudiólogas no podemos entregar, por lo tanto derivamos al médico, ya sea de familia, médico general, o si es que la persona tiene acceso, un médico especialista, ¿ya? Y luego recién ahí estamos haciendo o determinando las pruebas audiológicas. Y en ese sentido dividimos o seleccionamos las pruebas como subjetivas u objetivas, ¿ya? Y después una evaluación funcional y comunicativa si es que así lo amerita. Dentro de las pruebas subjetivas, me van diciendo si voy muy rápido, pero la idea es alcanzar el tiempo para ver todo lo que tenemos planificado. Pero como pruebas subjetivas, están clasificadas todas las pruebas que dependen del sujeto para tener las respuestas. O sea, para yo poder hacer una audiometría, dependo absolutamente de lo que el niño, niña, adolescente, adulto o adulta o persona mayor me quiera responder frente a los estímulos auditivos que yo presento. Nada de esto es automatizado ni tampoco puede ser objetivado. Por eso se habla de pruebas subjetivas. Y dentro de ese grupo también está la logoaudiometría, que está dentro de la audiometría tonal, que se hace la logoaudiometría, que en el fondo busca determinar cuáles son los porcentajes de discriminación dentro de un listado de palabras para ver si es que es acorde o no a la pérdida auditiva de la persona, que también apoya el topo diagnóstico. Luego se hacen pruebas supraliminares, que son pruebas que nos permiten determinar si es que la patología es más sensorial o neural, y se hacen ciertos casos. Y eventualmente también podemos hacer la tinitumetría, que es para determinar y equiparar la frecuencia e intensidad de un tinnitus y orientar así el origen y la posible rehabilitación en ese caso. Todo esto lo vamos a ver en detalle, esto es solamente la introducción, ¿ya? La audiometría, como primer punto, está definida por la ASHA, que es la American Speech and Language Hearing Association, como el procedimiento de evaluación de la función auditiva que permite determinar la sensibilidad de una persona ante estímulos sonoros. En su modalidad tonal liminar, ¿ya? Por eso hay pruebas liminares y supraliminares. En el fondo, liminar tiene que ver con el umbral auditivo. Entonces, en su modalidad tonal liminar, es decir, cuando buscamos los umbrales auditivos, corresponde a una prueba conductual, y porque evaluamos la conducta, está asociado a también la voluntad del usuario y del paciente. Es una prueba conductual en la que se presentan tonos de diferentes frecuencias e intensidades para establecer los niveles mínimos de audición de cada oído, es decir, los umbrales auditivos. Sus resultados se presentan gráficamente en un audiograma y contribuyen a identificar la presencia, grado, configuración y la comparación entre la vía aérea y ósea para determinar también el tipo de pérdida auditiva. Entonces, nosotros podemos encontrar el audiograma. Acá a la derecha ustedes ven toda la simbología. Evaluamos la vía aérea, es decir, a través de unos fonos mandamos unos tonos y el paciente nos tiene que avisar cada vez que escuche uno de los tonos con los distintos rangos de frecuencia e intensidad que presentamos y hasta que lo deja de escuchar. Entonces, en el fondo, cuando lo vuelve a escuchar, nosotros consideramos que ese es el mínimo de audición que tiene porque más abajo de ese nivel no logra escuchar el tono, ¿ya? Y tenemos vía aérea del oído derecho. El oído derecho siempre está representado con un color rojo y el oído izquierdo siempre está representado con el color azul. Y en este caso la vía aérea del oído izquierdo es una cruz y la aérea del derecho es un círculo, ¿ya? Y acá tenemos esa representación. Entonces, por ejemplo, si vemos esta respuesta de acá, tenemos la vía aérea del oído derecho y el oído izquierdo. Se ve la flechita, ¿no es cierto? ¿Me pueden confirmar? Sí, se ve. Súper. Entonces tenemos la frecuencia 125, que tenemos la respuesta del oído izquierdo a 20 y a 25 la del oído derecho. Por el contrario, la frecuencia 6000 tenemos el oído izquierdo a 75 y a 80 el oído derecho, ¿ya? Luego tenemos la vía ósea, que puede ser con enmascaramiento o sin enmascaramiento, y el enmascaramiento es un ruido que uno pone para distraer un oído mientras evaluamos el otro.
Esto pasa cuando un oído está muy bueno y el otro está muy malo, o cuando uno está peor que el otro, y necesitamos eliminar de la ecuación al oído mejor, porque siempre el oído mejor va a tratar de responder por el oído peor. Entonces ponemos un ruido de enmascaramiento o un ruido distractor en el lado bueno para que el oído malo responda sin ayuda y nos dé una evaluación específica de cuánto está escuchando esa persona. ¿Ya? Entonces hay distintas simbologías. En este caso, si vemos la representación sin enmascaramiento, es este signo como de mayor que y menor que, ¿ya? Que están acá. Y en este caso nosotros podemos saber de todo, así como de inmediato, que no fue necesario enmascarar. ¿Y por qué no fue necesario enmascarar? Porque la diferencia entre ambos oídos no era significativa como para sospechar que un oído le ayude al otro. ¿Ya? Luego tenemos el símbolo de el LDL, que es una prueba supraliminar. Esto busca un umbral de disconfort y es en el fondo que el paciente nos avise cuando le molesta el sonido. ¿Ya? Está su umbral auditivo, que es el mínimo que escucha, y su nivel de tolerancia en el fondo a los ruidos intensos, y es el máximo que pueda tolerar sin que le duela. ¿Ya? Y ahí también tenemos información relevante con respecto a dónde está el origen de la lesión. ¿Ya? Cuando no hay respuesta, se pone el símbolo que corresponda a la vía aérea o vía ósea o LDL y se pone la flechita para abajo. ¿Ya? Después probablemente podamos ver algún caso que tenga ese tipo de respuesta. Entonces, por ejemplo, en este caso, viendo este examen, quizá es mucho más difícil para ustedes porque recién están así como integrando ciertas informaciones, pero esta persona tiene una hipoacusia sensorio-neural, bilateral, severa, que lo más probable es que sea más sensorial que neural, solamente extrayendo la información que entrega este examen. ¿Ya? Después vamos a ver los detallitos. La clasificación de la hipoacusia, hay distintas clasificaciones, ¿ya? Esta es una sola, que es la Haya, la que recomienda la Haya, pero obviamente hay distintas clasificaciones y la verdad es que lo ideal siempre es mantener un consenso. Pero, por ejemplo, la ventaja que tiene con respecto a otras es que es mucho más específica para determinar el grado de pérdida auditiva, no como leve, moderado, severo, profundo, sino que habla de incluso hipoacusia mínima, ¿ya? Que es en el fondo estas personas que empiezan a quejarse de que escuchan pero no siempre entienden a pesar de tener audición aparentemente normal. Entonces se generó una escala donde habla de la normalidad auditiva cuando va el promedio de pérdida tonal. Nosotros tenemos acá este que se llama PTP, promedio tonal de pérdida, donde se promedian las tres frecuencias, 500, 1000 y 2000, y se divide en tres. Se saca el promedio de los resultados o las respuestas de la frecuencia 500, 1000 y 2000 para personas hasta 65 años. Sobre los 65 años se incluye la frecuencia 4000 y se divide por 4. Entonces ustedes van a ver PTP o PTP-GES. El PTP-GES es cuando una persona ya está en edad de tener eventualmente cobertura para la pérdida auditiva moderada de personas mayores de 65 años y se saca el PTP con 4 frecuencias en vez de 3. En este caso, como esta paciente tiene 43 años, calculamos solamente 500, 1000 y 2000 y ese promedio nos da en este caso 75, 71. En otros casos, ese promedio da entre menos 10 y 15, y ahí se habla de audición normal. Cuando ese promedio da entre 16 y 25, es hipoacusia mínima. Leve cuando es de 26 a 40, moderada 41 a 55, moderadamente severa 56 a 70, severa, profunda o anacusia, hipoacusia total o cofosis, donde no hay posibilidad de calcular porque nos faltan respuestas, ¿ya? La persona no tiene respuestas auditivas para poder medir, ¿ya? ¿Por qué este grado es relevante? Porque nos va a dar también una visión general de cómo va a estar la comunicación de esa persona. Una persona con hipoacusia leve tiene leves dificultades comunicativas. Una persona con hipoacusia severa tiene severas dificultades comunicativas.
En este caso, esta paciente que tiene una hipoacusia severa, si es que no consideramos un audífono, por ejemplo, probablemente no tenga acceso a la comunicación oral de manera cómoda en todos los contextos comunicativos y solo va a poder comunicarse con alguien frente a frente con una intensidad de la voz probablemente más elevada y ojalá sin ruido de fondo. También ahí se apoya con la labiolectura porque probablemente solo auditivo tiene poco acceso a la comunicación. Entonces eso nos sirve para ir eh, como anticipando cuáles van a ser las consecuencias funcionales de una pérdida auditiva. Según el tipo, tenemos hipoacusia conductiva o de conducción o de transmisión, que también aparece en la literatura como de transmisión, hipoacusia sensorio-neural e hipoacusia mixta. La hipoacusia conductiva es cuando el daño o alteración está a nivel del oído externo u oído medio. Luego la hipoacusia sensorio-neural, que la alteración está en el oído interno, y la hipoacusia mixta, donde hay alteración en oído externo y o medio, más el oído interno. ¿Cómo lo vamos a ver? En base a cuán descendida o normal esté la vía aérea y la vía ósea. Y aquí hay un concepto que es el gap. El gap osteoaéreo es la diferencia que existe entre la vía aérea y la vía ósea. Entonces, por ejemplo, la hipoacusia conductiva, tenemos una vía aérea descendida, es decir, bajo 20 decibeles o bajo 16, dependiendo de la tabla que uno ocupe para definir el grado. La vía ósea va a estar normal, porque la vía ósea está relacionada con la respuesta del oído interno, mientras que la vía aérea es la conducción de todo el proceso. Entonces la vía aérea va a estar descendida porque hay un problema en el camino. La vía ósea va a estar normal porque la cóclea está normal y el gap va a ser mayor o igual a 15 decibeles. ¿Ya? En el caso de la hipoacusia sensorio-neural vamos a tener descendida la vía aérea, descendida también la vía ósea porque el daño está a nivel de oído interno y es menor a 15 decibeles el gap osteoaéreo, o sea, es decir, la vía aérea y la vía ósea están pegaditas en el audiograma. Y la hipoacusia mixta es donde está descendida la vía aérea, descendida la vía ósea y hay un gap mayor a 15. Entonces, si volvemos al audiograma, aquí tenemos la vía aérea descendida. Bueno, ustedes también ya esto lo vieron en algún minuto, pero la vía aérea se une con una línea continua y la vía ósea con una línea discontinua. Entonces aquí tenemos la vía aérea y la vía ósea está pegadita a la respuesta de la vía aérea. No hay gap. Entonces aquí uno puede determinar que la hipoacusia es una hipoacusia sensorio-neural. ¿Ya? ¿Cómo evaluamos a través del curso de vida? Porque obviamente esta audiometría se puede hacer fácilmente en adultos y nosotros necesitamos hacer audiometrías desde bien temprana edad. Y eventualmente en un recién nacido igual uno puede evaluar conductas, ¿ya? Conductas auditivas que están definidas de acuerdo a ciertos rangos de meses de vida, donde entre los 0 y los 3 meses, por ejemplo, se sobresalta con un ruido intenso. Por lo tanto, podemos meter un ruido intenso y ver si es que la guagua se sobresalta y eventualmente determinar que sí tiene respuestas auditivas conductuales, a pesar de no poder hacer una audiometría como tal, ¿ya? Por lo general, en menores de 6 meses se recomienda mucho hacer eh, el complemento de esta observación de conductas con evaluaciones objetivas, evaluaciones electrofisiológicas que también vamos a ver en un ratito más, ¿ya? Entre los 6 y los 18 meses se puede hacer la audiometría por reforzamiento visual o Visually Reinforced Audiometry, que aparece como VRA en varios textos, incluso en español, por eso lo puse con esa sigla, a pesar de que la sigla está en inglés, ¿ya? Entre los 18 meses y los 5 años se puede hacer una audiometría de juego, es decir, condicionar al niño para que cada vez que escuche un tono haga algo que sea entretenido. Y sobre los 5 o 6 años ya se puede hacer una audiometría convencional. Por ejemplo, en niños pequeños, no sé, de 4 años, que ya tengan algo de vocabulario, nosotros les decimos que con un botón vamos a atrapar pajaritos. Entonces, cada vez que escuche un pajarito, aunque esté volando muy lejos, tiene que apretar el botón, que es equivalente a darle la instrucción a un adulto de que va a escuchar unos pititos y cada vez que escuche un pito, aprieta el botón, ¿ya?
con los niños más cerca de los 6 años que tienen una imaginación más vívida y que están mucho en la onda de las pantallas y los juegos. Les decimos que tienen que dispararle a las naves espaciales que vienen volando por un lado o por el otro y se la creen, pero completa. O sea, están muy metidos en el juego porque de eso se trata, tratar de sacar respuestas confiables en un contexto de juego, porque no podemos hacerlo tan fome como apriete el botón cada vez que escuche un pitito. ¿Ya? Por otra parte, como complemento a evaluar los tonos en diferentes frecuencias e intensidades, nosotros hacemos la logoaudiometría, que es la evaluación mediante palabras fonéticamente balanceadas. Entonces mandamos listado de palabras, generalmente 25 palabras, y vamos contando cuántas palabras correctas repite la persona. Y así podemos sacar curvas de logoaudiometría y determinar si es que la persona coincide su capacidad de comprender palabras a lo esperado en base a su configuración de la curva audiométrica de umbrales auditivos. Entonces nos sirve para comparar y validar los resultados de la audiometría tonal. El rendimiento de esta logoaudiometría nos permite complementar el topo diagnóstico y determinar el grado de pérdida auditiva. Permite determinar la necesidad de ayudas auditivas en personas con hipoacusia como para anticipar cómo le va a ir con un audífono, por ejemplo. También sirve para revisar el rendimiento del audífono, es decir, evaluar con el audífono cómo va su capacidad de comprensión de palabras. Y algunas pruebas de logoaudiometría se utilizan como método de evaluación en pseudohipoacusias o hipoacusia no orgánica. Esa pseudohipoacusia o hipoacusia no orgánica es la manera elegante y más clínica de decir que la persona está simulando una pérdida auditiva. Y eso pasa con las audiometrías o con las evaluaciones subjetivas, que dependen tanto del paciente, que si el paciente nos quiere engañar, podría llegar a hacerlo. Pero como tenemos tantas evaluaciones que hay que medir la concordancia entre una y la otra, se pueden levantar alertas de que esta cosa no me está cuadrando tanto. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una chiquitita de 9 años que se quejaba de hipoacusia unilateral. Le hicimos la audiometría y apareció un oído absolutamente normal y un oído absolutamente hipoacúsico. No escuchaba nada por un lado, lo cual coincidía con los síntomas que ella entregaba. Sin embargo, cuando llegamos a la parte de la logoaudiometría, le mandamos nuestra voz al oído como sospechoso, muy suave, y respondió a la voz. Entonces, ¿cómo es posible que escuche la voz pero no el tono? No es posible. Entonces empezamos a sospechar de que ahí había un poco de como manejo de la información que estaba ahí manipulando ella. Y le hicimos evaluación objetiva y corroboramos de que efectivamente estaba escuchando bien por los dos oídos. Y ella simulaba tener una pérdida auditiva. ¿Ya? El por qué tenía toda una historia detrás, pero así uno puede ir integrando los resultados y determinar la concordancia de estos y nos permite ir viendo cuál es el siguiente paso con respecto a las evaluaciones que vamos a solicitar. Este es un ejemplo de material fonético que se puede ocupar, son 25 palabras y se dictan todas. Pueden ser monosílabos, bisílabos o las listas fonéticamente balanceadas. Pero nos pasa con las listas fonéticamente balanceadas que fueron desarrolladas en Argentina, y hay palabras que se usan poco en el lenguaje coloquial chileno, por lo menos. Lastre, por ejemplo. Entonces, la gente duda de repetir la palabra porque no sabe lo que significa, y eso influye en la percepción de las palabras. Entonces, mientras más coloquial la palabra, más fácil es para el paciente repetirla. Y eso, la decisión de qué material fonético utilizar va a depender de lo que yo estoy buscando en la evaluación, ¿ya? Ahora, ustedes como médicos y médicas no van a tener que poner en el examen utilizar tal material fonético o incluir la logoaudiometría o por favor buscar el PTP. Todo lo que les estoy contando hasta el momento y la decisión de qué material fonético se utiliza, generalmente la hacen las y los audiólogos, por lo tanto, ustedes solamente tendrían que poner audiometría y nosotros tenemos obligatoriamente que hacer todo este proceso de evaluación de la vía aérea, la vía ósea, enmascarar cuando sea necesario, sacar el PTP, hacer las pruebas supraliminares, buscar las curvas de logoaudiometría. Eso es parte del DESDE de la audiometría.
Así que ustedes solamente tienen que aprenderse el código y poner al lado audiometría. Y el resto lo hacemos nosotros. ¿Ya? Obviamente para ustedes les va a llegar el informe, y el informe es el audiograma, no va nada escrito al lado que les diga hipoacusia sensorio neural, de componente más sensorial, con discriminación acorde, nada de eso va a ir, por lo tanto es importante que ustedes sepan interpretar los resultados. Y en este caso de la logoaudiometría, ustedes van a encontrar porcentajes. Si nos vamos a la audiometría de nuevo, acá abajo van a ver el material fonético utilizado, que en este caso fueron bisílabos para adultos, y se ve la intensidad a la cual se pasaron las palabras y cuál fue el porcentaje de discriminación. ¿Ya? Y el porcentaje de discriminación va a ser, en la mayoría de los casos, acorde a la pérdida auditiva. Por ejemplo, la normoacusia o audición normal va a tener quizá un error o 0 errores, por lo tanto va a tener de 96 a 100%. En hipoacusias de conducción, independientemente de cuán importante sea la hipoacusia, va a tener una buena discriminación en general, de 92 a 100%. La hipoacusia sensorial no alcanza el 100%, los valores pueden ir entre 0 y 88 dependiendo del grado de pérdida auditiva, porque en la hipoacusia más sensorial, es decir, cuando el daño está más en la cóclea, el porcentaje de discriminación va a ser proporcional al grado de pérdida. Es decir, a mayor pérdida auditiva, mayor dificultad de discriminación. ¿Ya? En la hipoacusia neural, es decir, donde el daño está a nivel del nervio auditivo o de la vía auditiva, independientemente del grado de pérdida, va a haber muy baja discriminación y no va a ser acorde al grado de pérdida auditiva. Si yo tengo una hipoacusia leve, espero leves dificultades comunicativas y voy a encontrar un porcentaje de discriminación bajo el 52%. ¿Ya? Muy mala discriminación para una pérdida auditiva no tan grande, por lo tanto, es no acorde y es una sospecha de hipoacusia neural. Y en el caso de la hipoacusia mixta, va a variar de acuerdo a, porque se va a sumar lo conductivo a lo sensorio neural, pero el grado de pérdida auditiva, o para poder determinar cuál va a ser su porcentaje de discriminación, va a estar muy asociado a cuáles son los resultados de su vía ósea. Los umbrales óseos van a determinar cuán comprometida va a estar la discriminación en una hipoacusia mixta. Si tenemos muy mala vía ósea y además tenemos un gap muy grande con los umbrales aéreos más descendidos, probablemente vamos a tener un porcentaje de pérdida auditiva, o sea, un porcentaje de discriminación que esté acorde a esa vía ósea. ¿Ya? Y hay algunos gráficos que ayudan a la interpretación, y por ejemplo lo normal es que una persona en 30, 40 decibeles esté cerca del 100% de discriminación. Una persona con hipoacusia de conducción también tiene buena discriminación, pero necesita mayor intensidad. Esta es la intensidad y este es el porcentaje de discriminación. Va a necesitar más intensidad para poder lograr ese 100%. Y en una hipoacusia sensorio-neural, por muy fuerte que le hablemos, nunca va a lograr ese 100% porque hay un daño en la, por ejemplo, cuando hay un daño sensorial, las células ciliadas no logran conducir adecuadamente para estimular el nervio y para que el cerebro logre identificar las palabras adecuadamente, perdiendo información fonética importante y no logran entender la palabra. Escuchan que le están hablando, pero no siempre entienden. ¿Ya? En relación a las pruebas supraliminares, que también están incluidas dentro de la evaluación cuando una persona tiene hipoacusia sensorio-neural, nos interesa mucho saber si es más sensorial o más neural. Entonces, las hipoacusias sensoriales tienen alteración del umbral diferencial. El oído normal, por lo general, puede distinguir cuando hay incrementos de 2 decibeles de ruido. Entonces, por ejemplo, o de sonido. Si es que yo estoy hablando a cierta intensidad y subo un poquitito el volumen en 2 decibeles, el oído normal puede detectarlo. En el caso de las hipoacusias sensoriales, cuando hay daño en la cóclea o en las células ciliadas de la cóclea, la fisiología coclear está alterada y logra determinar cambios de intensidad de 1 decibel incluso. Está hipersensible a ciertos cambios de intensidad. Y a eso se le llama alteración del umbral diferencial. Y hay pruebas específicas para eso. Pero la verdad es que las pruebas que se hacen son tan dependientes del usuario
que no siempre nos dan un rango que sea definitivo para poder diagnosticar. Entonces, cada vez se están haciendo menos pruebas de alteración del umbral diferencial, a pesar de que uno sabe que puede encontrar esa conducta en hipoacusias sensoriales. También está la diploacusia. La diploacusia es escuchar dos tonos, es una distorsión del tono. Entonces, escucha dos tonos en vez de uno, suena como distorsionado, como si hubiese un ruido adicional ahí en el sonido, ¿ya? Y por lo general, en mis veintitantos años de experiencia en audiología, solo dos personas me han dicho que tienen ese síntoma específicamente y han sido dos músicos. Que, por ejemplo, me dicen, vine porque algo me pasa, no puedo afinar la guitarra. O vine porque me cantan y siento una voz como adicional y no hay nadie más cantando. Y en el fondo es la distorsión del tono producto de la alteración en la fisiología coclear. Y el reclutamiento, que es lo más común, es fisiológicamente es, o sea, está explicado de distintas maneras, pero la forma más como simple de verlo es que las células ciliadas, como saben ustedes, tenemos las células ciliadas externas y las internas, y las externas son las que generalmente nos dan el umbral auditivo, y cuando hay daño en las células ciliadas externas hay una diferencia en el umbral auditivo, y las células ciliadas internas tienen respuesta para sonidos más intensos. Entonces, cuando hay daño en las células ciliadas externas, se altera el umbral, pero las células ciliadas internas siguen respondiendo a intensidades fuertes. Entonces, nos pasa esto que vimos en el audiograma, que el umbral auditivo está afectado, pero un poquitito más arriba del umbral ya le molesta. Y es la típica conducta también de la persona mayor que dicen, ah, ¿qué? Y uno le dice, pero papá, o pero tata. Y dicen, ay, pero no me grites si no soy sordo. Y es porque en el fondo hay muy poca diferencia entre que escuchan y que les molesta. Y eso también es una alteración de la fisiología de la cóclea, ¿ya? Por otra parte, las hipoacusias neurales tienen fatiga auditiva peristimulatoria, es decir, le mandamos un tono y a la mitad del tono el nervio ya dice, ya me cansé, chao. Y deja de conducir, por lo tanto la persona deja de percibir el sonido, ¿ya? O una adaptación auditiva patológica, que es decir, que tengo que irle subiendo la intensidad al estímulo para que el oído logre volver a escuchar, porque en el camino también pasa esta fatiga. Por lo tanto, van a encontrar fácilmente dos pruebas que van a determinar si es que tiene más reclutamiento o más fatiga auditiva. Y en este caso es el LDL, que es el que veíamos con los triángulos rectángulos al principio, después vamos a ver otro audiograma. Y las hipoacusias neurales vamos a tener esa información a través del MASPETIOL, que es una prueba supraliminar que nos permite saber si es que tiene deterioro auditivo. Y hay deterioro tipo 1 y tipo 2, y el deterioro tipo 2 es el que nos interesa como sospechoso. Entonces, si es que uno pone una hipoacusia sensorio-neural, rescata una hipoacusia sensorio-neural del audiograma, ya sé que tiene daño a nivel de oído interno y además tiene reclutamiento presente a través del LDL, yo ya sé que ese daño está a nivel de la célula ciliada. Si, por ejemplo, yo tengo una persona con el mismo grado y tipo de pérdida auditiva, sensorio neural moderada, por ejemplo, y le agrego el LDL y el LDL no le molestan los ruidos fuertes, no tiene LDL presente, descarto el reclutamiento y le hago la prueba de deterioro y me da un deterioro tipo 2, y además tiene baja discriminación, yo ya sé que esa persona es altamente sospechosa de tener una patología retrococlear. Y ahí quien reciba el examen, de manera ideal, o lo deriva a un otorrino, o si es que tiene las condiciones el manejo suficiente de información, eventualmente puede pedir de inmediato alguna imagen para buscar si es que efectivamente hay un daño a nivel de la vía auditiva o el nervio auditivo, y por lo general estos casos son sospechosos de schwannoma vestibular, ¿ya? O neurinoma del acústico. ¿Cómo vamos hasta el momento? Súper, Vámonos, vamos. ninguna Ya. pregunta en el chat. ¿Sí? ¿No hay pregunta? No, ninguna. Ah, De ya. momento. Ok. Ya. La tinitometría también se puede hacer en la misma sesión, no tenemos que citar al paciente de nuevo, tratamos de aprovechar lo mismo, y la tinitometría o acufenometría se hace cuando la persona refiere que tiene un tinnitus. Entonces, tengo un zumbido en el oído. ¿Cómo definiría ese zumbido? No, es un pitito. Ya, ¿es en un oído o en ambos?
Y cuando es en un oído, uno lo puede evaluar. Cuando es en ambos, es mucho más difícil evaluarlo porque lo que nosotros tenemos que hacer son 4 pasos y para esos 4 pasos, 2 de ellos, que son los 2 primeros, necesitan de tener un oído de referencia. Por lo tanto, solo lo podemos hacer cuando el tinnitus es unilateral. Si el tinnitus es bilateral, uno puede describirlo, pero no puede cuantificarlo, ¿ya? Y en este caso es una evaluación psicoacústica, porque depende mucho de la percepción del tinnitus, y está destinada a caracterizar perceptualmente el tinnitus mediante la comparación del sonido percibido por el paciente con los estímulos acústicos externos, generalmente que son los que produce el audiómetro. Entonces, primero le decimos, ¿a qué se parece? No, a un pitito agudo, un pitito grave, no, un pitito agudo. Entonces, empezamos con las frecuencias agudas a presentárselo al paciente en el oído de referencia, que es el que no siente el tinnitus, y que nos avise cuando ambos sonidos están a la par. Entonces, tiene su tinnitus en el lado derecho, por ejemplo, le mandamos el estímulo al lado izquierdo y dice, ahí están iguales. Y ahí uno equipara la frecuencia. Uno sabe que el tinnitus del lado derecho es equivalente a un tono de 6000, por ejemplo, 6000 Hz. Después determinamos la intensidad. Le decimos, ¿es más fuerte o más despacio? Avísanos cuando esté igual. Entonces, le ponemos ese sonido de 6000 y le decimos, ahí, ¿cuál está más fuerte? No, está más fuerte el mío. Ya, entonces le subimos al otro. ¿Cuándo está más fuerte? No, está más fuerte el mío todavía. Hasta que diga, ahí están iguales. Entonces ahí determinamos subjetivamente la intensidad. Esa intensidad se hace un cálculo y se ve en decibeles SL, a diferencia de los umbrales que se ven en decibeles HL. ¿Ya? Eso es un término mucho más técnico. Y luego vemos el nivel mínimo de enmascaramiento. Ya en el oído afectado le ponemos un ruido hasta que el paciente nos diga que deja de escuchar su propio tono. Entonces le ponemos un ruido, que generalmente es un ruido enmascarante, así como que tenga la frecuencia 6000 involucrada, y le decimos avísanos cuando deje de escuchar su tono y escuche solo el ruido que nosotros le ponemos, ¿ya? Y el paciente nos avisa. Y al final le ponemos ese ruido un poquito más fuerte por un rato de un minuto y medio, y después de ese minuto le decimos al paciente, sigue escuchando su sonido, y hay veces que desaparece, porque este sonido lo logró hacer desaparecer, ¿ya? O la percepción al menos. Y ahí uno habla de inhibición residual positiva, inhibición residual negativa o inhibición residual parcial, que quiere decir que el paciente con el ruido de enmascaramiento se eliminó totalmente su tinnitus y nunca más apareció, que es el mundo ideal, o parcial, es decir, por un ratito lo dejó de escuchar, pero después volvió a aparecer, o negativo, quiere decir que a pesar del ruido, sigue escuchando su tinnitus sin cambio, ¿ya? Esto nos permite orientar el tipo de terapia que se va a hacer. Se va a hacer una terapia cognitivo-conductual, es decir, donde vamos a tratar de desensibilizar al paciente con su tinnitus, o puede ser una terapia sonora, a través de un enmascarador de tinnitus que le permita tener actividades de la vida diaria y conciliar el sueño sin la interferencia del tinnitus, ¿ya? Y eso también puede ser en el caso de que tenga buena inhibición residual, ¿ya? Esto nos permite también ver el impacto emocional o funcional que va a tener el tinnitus en la persona y se pueden planificar las terapias. Entonces, si el paciente tiene tinnitus, eventualmente ustedes pueden poner en la orden médica tinnitumetría, como si es que el objetivo principal es descubrir si ese tinnitus es otológico o no. Pero por otro lado, si es que no es tan el centro, sino que es solamente algo incidental, pueden pedir la audiometría y nosotros eventualmente igual podemos hacer la tinnitumetría si se considera necesario, ¿ya? Y les mandamos la información adicional. Ya, yo sé que teníamos 45 minutos. ¿Puedo seguir o porque faltan las objetivas? Me demoré un poquitito más. No, ¿O lo sigamos. dejamos? ¿Sigamos? Ya. Sigamos, Esto sí. voy a tratar de irme más rápido, porque esto es más objetivo y esto es como lo que leemos en el examen es, ¿ya? Con las pruebas objetivas tenemos la impedanciometría, que incluye timpanometría y reflejos, las autoemisiones acústicas, que son las que miden la función de las células ciliares externas, el potencial de tronco cerebral, que se conoce como VERA, ABR o PATC, potenciales evocados auditivos de estado estable y la electrocoagulografía. Esas son las pruebas que podemos hacer auditivas, objetivas para que no dependa del usuario
que nos diga cómo escucha, sino que nosotros sepamos cómo escucha a través de mediciones electrofisiológicas o electroacústicas. En el caso de la impedenciometría, tenemos la timpanometría de 226 de 1000 Hz y nos va a entregar curva timpanométrica. Acá abajo hay un cuadro resumen con valores, porque no siempre les van a mandar el dibujito. Hay veces que los equipos imprimen solamente los valores y en base a los valores ustedes pueden clasificar. Tenemos el tipo A, que es la curva tipo A, que es la normal. Dentro de la curva tipo A tenemos la curva A sub S, que es más planita, más bajita. La curva A sub D, que es mucho más grande. Y aquí la S es por shallow. Entonces, AS es A shallow, ¿ya? Que en el fondo de la base se despega un poquitito nomás, y esto tiene que ver con aumento de la rigidez en el sistema tímpano-auricular. El A sub D es deep, ¿ya? Viene de deep, y eso tiene que ver con una hipermovilidad timpánica producto de alguna cicatriz o de la disrupción de la cadena auricular. Es hipermovilidad. La curva tipo B es plana y tiene que ver con líquido o algún contenido en la caja timpánica donde el tímpano no se puede desplazar pese a los cambios de presión. Y la tipo C es presión negativa y tiene que ver con ahí está, esta la tengo que cambiar por si acaso porque la gráfica está al revés, las negativas van para acá. No sé por qué di vuelta a todos los negativos, así que las voy a cambiar antes de mandárselas ya. Pero cuando hay presión negativa aumentada en el sistema, quiere decir que hay probablemente una malfunción de la trompa Eustaquio y que haya aumento de la presión negativa por falta de ventilación en el sistema tímpano-auricular. ¿Por qué 226 y 1000? Porque dependiendo del sistema o de cuán maduro está el sistema, nosotros podemos evaluar con 226, que generalmente es en adultos o niños mayores de 6 meses, y bajo los 6 meses de vida, es decir, en bebés y lactantes, se hace la timpanometría con un tono sonda de 1000 Hz para poder medir en un sistema que no está lo suficientemente ventilado, no está lo suficiente maduro, la trompa Eustaquio no está funcional como la de un adulto, ¿ya? Y la clasificación está acá abajo con valores para que la puedan tener ahí de referencia. Para la interpretación, la curva no diagnostica sola, obviamente se junta con la otoscopía, el volumen del conducto, los síntomas y la audiometría, porque por sí sola nos va a dar información de cómo está el sistema, pero no cuánto escucha, por lo tanto la audiometría es súper necesario. Y ahí tenemos primero el PIC, para ver si está cerca de cero o no, la compliance, ¿ya? Que es el PIC de la curva, si es que está normal, bajo, aumentado, no hay PIC o está negativizado, y después el volumen del conducto que nos va a dar información adicional, ¿ya? Entonces, aquí está el resumen de a qué se debe cada curva, y es súper importante saber que orienta la patología del oído medio, pero no reemplaza ni la evaluación auditiva, ni que tengamos que esperar frente a ciertos síntomas como la otalgia, la otorrea, la perforación timpánica, la hipoacusia unilateral o síntomas neurológicos. No podemos ya vamos a hacer ahora entonces otro examen más antes de, no. O sea, cuando hay síntomas como la otalgia, otorrea, perforación timpánica, hipoacusia unilateral o síntomas neurológicos, la derivación se vuelve mucho más urgente que la evaluación. También medimos el reflejo acústico, que es en el fondo la contracción refleja bilateral e involuntaria del músculo estapedial producto de un sonido intenso. Y aquí nosotros vamos a evaluar las vías ipsilaterales y contralaterales, ¿ya? Ahí les dejé el cuadrito como para el recuerdo de que medimos a través del conducto auditivo, va a pasar por la cadena auricular, va a ir a la cóclea, va a subir a través del nervio auditivo, va a ir al núcleo coclear, y a nivel de sistema, o sea, de complejo olivar superior, hay núcleos que lo conectan con la vía eferente que va a través del séptimo par, del nervio facial, y logra la contracción del músculo estapedial. Entonces la vía aferente es auditiva, pero la vía eferente es facial. Entonces no solamente evalúa la indemnidad del nervio auditivo, sino que también evalúa la indemnidad del nervio facial en esa rama, ¿ya? Entonces evalúa aferentemente la cóclea, la entrada es a través del octavo par, la integración a nivel del tronco, y la vía eferente es el séptimo par, y la respuesta está a nivel del músculo estapedial, ¿ya?
Lo frecuente es que el reflejo esté presente en la mayoría de los casos cuando hay normalidad auditiva, ¿ya? Y que esté ausente cuando haya hipoacusia o cuando hay patología de oído medio o cuando hay alteración del octavo par, o sea, perdón, del séptimo par, si es que está también declarada una patología del séptimo par, ¿ya? Una parálisis facial, por ejemplo, eventualmente puede dar reflejos ausentes sin tener ningún problema auditivo y solamente es porque la vía eferente, que es la que finalmente contrae el músculo del estribo, está afectada por la parálisis, ¿ya? Las autoemisiones acústicas, aquí hay una infografía que les puede ayudar, así como el resumen del resumen del resumen, y son sonidos generados por la cóclea, en las células ciliares externas principalmente, que se registran a nivel de conducto auditivo a través de una sonda que tiene un micrófono, aquí está la sonda puesta, tiene el generador de tonos y un micrófono que va a determinar la respuesta que es un eco, en el fondo, que genera la actividad de las células ciliares externas normales al interactuar con estos sonidos de ingreso. ¿Ya? Es una prueba objetiva, no es invasiva y no mide la vía auditiva, sino que solamente a nivel coclear periférico. Es decir, entra el sonido, la cóclea responde y manda un eco hacia afuera que es registrado por el sistema. Por lo tanto, tampoco mide percepción auditiva, sino que mide la presencia de actividad coclear. ¿Ya? Sirven mucho para el tamizaje auditivo neonatal y en la mayoría de los hospitales utiliza este tipo de medición, principalmente por producto de distorsión, que es DPOAE, y es una detección temprana de alguna disfunción coclear. Si es que el niño o niña no tiene respuesta, ya es sospechoso de una pérdida auditiva, ¿ya? Obviamente, cuando se hacen dentro de las primeras 48 horas de vida, todavía hay factores mecánicos que pueden influir en la respuesta, como presencia de vernix, gaseosa o de líquido amniótico en el conducto auditivo, por lo tanto, hay posibilidad de reevaluación sin anticipar como un riesgo mayor de pérdida auditiva. ¿Ya? También sirve para seguimiento de ototoxicidad en caso de, por ejemplo, tratamientos con cisplatino. En cánceres de cabeza y cuello se hace seguimiento con otoemisiones acústicas y por exposición a ruido también, el monitoreo por exposición a ruido en contextos de minería o de industria, ¿ya? En general. Complementan la evaluación audiológica, pero no es tan indicada para diagnóstico, sino que es más que nada para tamizaje y en algunos casos para diagnóstico en estos seguimientos como más específicos, ¿ya? Entonces las autoemisiones van a aparecer presentes o ausentes, dependiendo de la respuesta, si es que hay o no respuesta, y también están afectadas por el oído medio, por lo tanto pueden estar ausentes aunque la cóclea esté bien, solo porque el registro depende de un oído medio indemne, ¿ya? Las ventajas que tiene es que es súper rápida, objetiva, se demora como 1 minuto por oído y es muy agradable hacerla, porque además el software dice al tiro presente o ausente, entonces ni siquiera hay que pensar mucho, y eso trae sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que es muy rápida, que entonces, estábamos en la interpretación de las autoemisiones y aquí era presente, sorry, ya. La interpretación entonces es presente cuando hay función coclear periférica conservada, especialmente las células ciliares externas, ausentes pueden indicar alteración coclear o interferencia del oído externo o medio si es que hay alguna patología en el camino. Por eso, por sí solas no dan información suficiente y es súper necesario complementarlo con impedanciometría al menos. Parciales o reducidas, en algunos casos se puede medir la amplitud y habla de un compromiso limitado o un daño coclear incipiente. En algunos casos no se puede evaluar, ya sea por condiciones técnicas o de ruido. Por ejemplo, si es que el bebé se pone a llorar, eventualmente ese ruido puede interferir en la medición y no podemos contar con la información. Y cuando hay autoemisiones presentes con un potencial evocado auditivo alterado, hace sospechar de neuropatía auditiva. ¿Ya? Y los potenciales en sí, que es lo último que vamos a ver, no, la electrocoreografía, pero esa es cortita. Potenciales evocados auditivos son un método cualitativo y cuantitativo.
cuantitativo porque es súper objetivo, pero depende mucho de la experticia del evaluador para poder medir las ondas. Y esta actividad es generada por el sistema nervioso auditivo central en el tronco como respuesta a la estimulación acústica, ¿ya? Y los generadores de las ondas del potencial evocado son, topográficamente hablando, la onda 1 es a nivel de ganglio espiral, o la porción distal del nervio auditivo, la onda 2 es los núcleos cocleares, la onda 3 determina la información que nos entrega el complejo ligar superior, la onda 4 el lemnisco lateral, la onda 5 el colículo inferior. Entonces, si ponemos un sonido, va a pasar primero por el oído externo y medio, va a llegar a la cóclea, y la primera estación de relevo se va a dar a nivel del ganglio espiral y nos va a dar una onda que nos dice, sí, está bien esta parte. Después la onda 2, lo mismo, con los núcleos cocleares, complejo ligar superior, lemnisco lateral, colículo inferior. Por lo tanto, en llegar a cada etapa o a cada estación de relevo, hay una latencia o un tiempo de espera para que aparezca esa onda y eso está medido en términos de normalidad, ¿ya? Entonces, si vemos estas ondas, uno puede tener las latencias más o menos medibles, pero obviamente va a depender mucho de cuánto nosotros sepamos dónde están las ondas para medir las ondas, porque perfectamente alguien que no sepa puede decir, aquí está la onda 3, puede ponerlo, o acá está la onda 5, ¿ya? Y solamente a raíz de la experiencia clínica y el ojo clínico, uno puede ver bien, de acuerdo a las latencias, dónde están realmente las ondas y cómo está el sistema auditivo de esta persona, ¿ya? Nos va a dar información sobre morfología, latencia absoluta, latencia interonda y amplitudes. La morfología es que parezca onda. La amplitud es que tenga una forma adecuada y una dimensión adecuada de la respuesta. Y las latencias absolutas son cuánto se demora en aparecer cada onda por sí sola. Y las interondas son entre la 1 y la 3 y la 5, y la 1 y la 5. ¿Ya? El potencial evocado utiliza un estímulo con clic, y el principal objetivo es evaluar la sincronía neural más que buscar los umbrales. Si bien podemos buscar umbral auditivo con el potencial evocado auditivo de tronco, nos va a entregar más información sobre la sincronía neural que el umbral auditivo, porque el énfasis es entre la frecuencia 2000 y la 4000, por lo tanto no nos va a dar una información que nos da un audiograma, por ejemplo. Esto es mucho más limitado en términos de frecuencia, entonces mucho mejor utilizarlo para ver cuán sincrónica es la respuesta en base al envío de la estimulación acústica, ¿ya? Ahí hay un resumen de todo porque el tipo de estímulo más utilizado es el click, pero también hay tone burst, el chirp y se pueden hacer los potenciales por vía ósea y va a depender de lo que buscamos. El tone burst y el chirp se pueden hacer con estimulación frecuencial entre la 500 y la 4000, lo que se acerca mucho más a un audiograma. Y podemos buscar umbrales y todo, pero son muy, muy lentos. La evaluación es muy... por ejemplo, nosotros tenemos 1 hora y media por paciente para poder hacer este examen, porque entre que se quede dormido, que le limpiemos la piel, que le pongamos los electrodos, que pongamos los fonos, determinemos el setup del equipo y después mandar al estímulo, ya se nos fue media hora. Entonces, es importante tomarse todo el mundo para ver lo más posible, ¿ya? La respuesta auditiva de estado estable es otra forma de medir los potenciales evocados, pero en este caso es una prueba electrofisiológica objetiva que determina umbrales auditivos frecuencia por frecuencia, evalúa la 500 a la 4000 y nos entrega información de la respuesta del sistema auditivo frente a estímulos repetitivos y modulados. Y acá tenemos una frecuencia de modulación, que es la que va a buscar la respuesta en el fondo lo que nos va a decir cuál es la mínima respuesta por cada frecuencia. Y nos va a buscar el umbral auditivo de la 500 a la 4000. Nuestro equipo en el CAFUB, por ejemplo, que es el Centro de Atención Fonoaudiológico B, tiene para evaluar binauralmente el estímulo, entonces en media hora podemos tener un audiograma de los dos oídos sin problema, ¿ya? Es mucho más rápido que hacerlo con otro tipo de estímulo, ¿ya? Y esto permite tener umbrales auditivos y el objetivo es hacer en el fondo estimar respuestas electrofisiológicas, ¿ya? La ventaja es que es objetiva, que es específica por frecuencia, que permite estimar umbrales mejor que el potencial con clic y que puede ser mucho más eficiente en términos de tiempo porque es multifrecuencial y bilateral, pero tampoco reemplaza la evaluación audiológica completa, puede verse afectada por artefactos, es decir, si es que enchufé
en este enchufe versus este enchufe me puede aparecer un artefacto. Los umbrales electrofisiológicos no son exactamente igual a los conductuales, pero son una aproximación bien cercana. Y obviamente se debe correlacionar con otros exámenes porque por sí solo no es suficiente, ¿ya? Y finalmente, la electrococulografía, que esta nos permite determinar principalmente, por ejemplo, cuando hay una sospecha de enfermedad de Meniere, la electrococulografía nos entrega los principales componentes de la función coclear, que es el microfónico coclear, que habla de la función de las células ciliares externas, el potencial de sumación, que está asociado a la corriente continua de la cóclea, y el potencial de acción, que en el fondo que es equivalente a la onda 1 del potencial de tronco. Estos componentes preneurales, o sea, antes de que empiece la acción del nervio, nos permite determinar la mecánica coclear y nos deja hacer como una proporción de cuál es la amplitud de una respuesta u otra, y obviamente, por ejemplo, si es que hay una relación del potencial de sumación versus el potencial de acción aumentado, sugiere hidrops endolinfático. Entonces, cuando tenemos la duda frente a que están todos los signos de enfermedad de Meniere, esto podría objetivar eventualmente ese daño coclear, porque todas las otras evaluaciones que se hacen en enfermedad de Meniere están asociadas a una evaluación subjetiva. Entonces, con esto se puede objetivar esta sospecha de hidrops endolinfático, porque la acumulación de endolinfa a nivel de la rampa media el cambio en la mecánica coclear producto de esta inflamación debido al exceso de endolinfa, cambia los parámetros de proporción entre el potencial de sumación y el potencial de acción. Es un examen que no se realiza tanto en la clínica porque la cantidad de personas que están bajo sospecha de enfermedad de Meniere y que necesiten esta confirmación diagnóstica es poca, pero es una buena herramienta. También sirve mucho en personas con neuropatía auditiva, cuando hay mala función del nervio y buena función coclear, porque en esos casos, por ejemplo, un audífono no sería buena idea porque van a tener baja discriminación. Y un implante coclear tampoco sería buena idea porque el implante coclear reemplaza la función coclear y aquí el daño está a nivel neural. Entonces, este examen serviría para determinar específicamente el nivel de daño, porque si es que el daño está a nivel más cercano al nervio que a la cóclea, eventualmente no sería una buena idea el implante, pero si es que está con un microfónico coclear alterado también, eventualmente uno podría ver que quizás se pueda ver beneficiado de alguna intervención como el implante coclear, ¿ya? Hay distintos usos, obviamente esto está en desarrollo, siempre están investigando en esta área, por lo tanto, el registro es más complejo, como les digo, pero es súper posible y van a aparecer en los años que vengan, ¿ya? Tips. Uno siempre se complica cuando llega una persona que habla lengua de señas si es que uno no habla lengua de señas, que es equivalente a que llegue alguien hablando en otro idioma, por ejemplo, el creol, cuando llegan personas de Haití a atenderse y uno no tiene la lengua. Obviamente los traductores ayudan mucho y para lengua de señas también hay un traductor. En WhatsApp se pueden conectar con un intérprete y pueden, a través de videollamadas, tener esta interacción con el usuario, sobre todo para la historia clínica y para las indicaciones médicas posteriores. Pero también hay un manual de atención para personas sordas con pérdida auditiva que lo tengo digitalizado, que se los voy a compartir también, para que eventualmente, si es que tienen las ganas, el tiempo y la disposición, puedan eventualmente actuar de manera. No todas las personas con pérdida auditiva tienen lengua de señas, solo las que pertenecen a la cultura sorda. Entonces tampoco es que con todo el mundo hay que hablar con lengua de señas, pero sí es un buen gesto y una buena práctica cuando empatizamos y podemos como entregarles estas herramientas en base a su propia lengua, ¿ya? Y nosotros en el CAFUF, que es el Centro de Atención Fonoaudiológica que está en el R3, en el edificio clínico, tenemos atenciones fonoaudiológicas a bajo costo en todas las áreas de la fonoaudiología, pero también en audiometrías. Por ejemplo, la audiometría por FONASA en el CAFUF sale 3.750 pesos. ¿Ya? Afuera la audiometría sale desde 10.000 o 11.000 pesos, ¿ya? Por FONASA.
Entonces, es una buena alternativa porque ahí en ese contexto todos ganamos. Nuestras y nuestros estudiantes tienen interacción con usuarios, siempre están supervisados por fonoaudiólogas y fonoaudiólogos especialistas en audiología. Se pueden hacer los exámenes a bajo costo. Súper. Muchas gracias por la clase. Estuvo Eso. súper buena. Ya, Y súper. gracias Igual también por los hay un tips. montón de no, y como les digo, hay un montón de información que les puedo compartir. Y obviamente a quienes estén interesados o interesadas en conocer más, el CAFUC siempre está disponible como para que puedan ir quizá a ver un paciente y ver desde principio a fin cómo se interactúa. Va a depender mucho de cuál sean sus áreas de interés, pero si es que es otorrino, estaremos ahí atentas y atentos para recibirles. Así que ojalá que esto les haya servido y les voy a compartir todo lo que tenga disponible para que lo tengan ahí a mano en la vida médica que vendrá a futuro. Súper. Muchas gracias. A nombre de todo No, gracias a ustedes. el comité organizador, de verdad que le damos muchas gracias, sobre todo por su gran motivación. De momento no hay Sí. preguntas, no sé si los participantes pueden dejarlo en el... Y si Si es es que que no, no, nosotros Luciano, te la... tú tienes mi correo, así Ya. que cualquier cosa, si es Sí, que alguien quedó con alguna duda, me pueden escribir y puedes compartir mi correo para consultas. súper. ¿Ya? Súper. Súper. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la paciencia. Chao.